Ahora bien, regresamos entonces a Photoshop para poder realizar el siguiente menú. Entonces simplemente lo que hacemos es nuevo, archivo nuevo, control N, creamos otro como él ya está ahí predeterminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear ese menú de escenas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer lo mismo en este caso del fondo. Voy a hacer un fondo en degradado que manejar el mismo concepto del anterior. Le voy a dar clic acá, un poquito más centrado de pronto. Clic acá y ahí me queda mi degradado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear una serie de botones para que ellos me vayan o me lleven a la escena, pero que en ese recuadrito que yo les mostré en la clase anterior me reproduzca el video. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Debo crear una carpeta de grupos, ¿cierto? Entonces, esa carpeta me va a contener todos los elementos que necesito para mi botón. Entonces, lo primero que voy a hacer es, dentro de esta carpeta voy a crear una capa nueva acá, y en ella voy a hacer una selección. Entonces, hago acá una selección, digamos que de este tamaño, así van a ser mis cuadros de escenas. No quiero que los bordes sean como tan rectos, sino que más circulares. Si ustedes lo quieren dejar rectos, no hay ningún problema. Yo sí los quiero poner un poco más circular. Le voy a dar en este caso selección, modificar, redondear. Le digo que en 7 y le doy OK. Y ahí ya tengo mis bordes redondeados. Posteriormente, ¿qué hago? Simple y llanamente le doy un color a esa selección. Este va a ser mi color, ¿cierto? Entonces de fondo él me va a aparecer acá. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Quito esa selección, control D, y voy a crear otra capa nueva. Y a esa capa lo que le voy a decir o lo que le voy a poner es un recuadro chiquito, que ahí es donde va a estar mi video reproduciendo. Entonces, ustedes lo pueden hacer con un círculo si desean. Entonces le voy a decir, o voy a hacer una selección, en este caso acá, y le voy a poner, también voy a redondearle los bordes, selección, modificar, redondear. Listo. Y le doy ahí. Voy a ubicarlo un poquito mejor. Bueno, ahí no me está dejando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintarlo. Ahorita cuando lo pinte lo voy a mover. Entonces voy a buscar otro color, voy a buscar un azul también, bote de pintura y lo pinto como tal. Entonces ya sí lo puedo ubicar y le doy control D y ya me queda. Listo. Pero a esta capa de acá vamos a crearla, en este caso, en una máscara de capa. Entonces simplemente le damos clic acá. Entonces denme un segundo, seleccionamos ese. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer con esa capa es convertirlo en una máscara vectorial, ¿cierto? Entonces, ahí ya la tenemos. Listo. Ahora, ¿qué es lo último que vamos a hacer? Vamos a agregarle nuestro texto. El texto que va a tener es escena 1. Y el color que le voy a dejar es blanco. Coloco blanco y le cambio el tamaño, le voy a poner más o menos 14 y lo ubico acá. Entonces ahí bajo un poquito más el tamaño. Ahí en este caso ya tengo mi botón creado, pero todavía no le he dado los códigos. ¿Los códigos qué? Para que él me reconozca en Encore. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esta carpeta, vamos a poner el siguiente código. Entonces, vamos a darle doble clic y vamos a darle, abro paréntesis, más, numeral, aquí se me metió otro, abro paréntesis de nuevo, más, numeral, cierro paréntesis. Y lo voy a poner escena 1 acá. Recuerden que lo que importa en este caso es esta parte. Ahora bien, necesito que este recuadro, para yo vincular ese fotograma o esa imagen acá, también debo de cambiarle el código a este. ¿Cuál es el código para esta capa de acá? Le cambio el nombre y va a ser, abro paréntesis, porcentaje, cierro paréntesis. Y ese va a ser mi recuadro. Aquí me falta algo. Voy a crearle ese recuadrito que cuando yo seleccione el botón, él me aparezca. Entonces, lo que hago es una selección de este recuadro en este punto. Y voy a ir a la parte, voy a crear una capa nueva.
Ahí ya tengo la capa nueva. Voy a ir a selección, modificar, bordes. Le voy a decir que 6 más o menos y le doy OK. Entonces observen que él ya me va a hacer solamente estos bordes y lo voy a pintar de blanco. Entonces cuando yo ubique el cursor ahí encima, entonces me va a aparecer. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Debo de copiarle el código. ¿Cuál es el código para ese efecto? Entonces es, abro paréntesis, igual, 1, cierro paréntesis. Ahí entonces ya tengo el código. Se me sale un poquito, puedo escalarlo. Control T, lo ubico más o menos por acá, ¿cierto? Digamos que más o menos así. Enter para validar. Ahora bien, ya tengo mi botón. Cada uno tiene sus códigos, pero vamos a crear, digamos, 3 escenas. Entonces simplemente lo que hago es, lo muevo acá y duplico la capa o la carpeta de grupo. Muevo acá y lo muevo hacia arriba, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo 2 botones. Pero ¿qué tengo que hacer? Si selecciono este y lo muevo, voy a moverlo con Shift sostenido para que me mueva recto. A este donde dice escena 1 debo de cambiarle y en vez de 1 me debe decir escena 2. Ahora bien, lo mismo acá. En vez de escena 1 va a decir escena 2. Y con este tercero, abro acá la opción, lo muevo con Shift sostenido y en vez de escena 1 me va a decir escena 3. Es así de fácil y de sencillo para duplicar las secuencias. Si yo tuviera 20, pues entonces duplico 20 veces esto o 19 veces esto. Y aquí también le cambio el nombre a escena 3. Ya tengo todo esto entonces con mis códigos, con mis efectos y todo eso para llevarlo a Encore. Entonces simplemente le doy Control S para guardar, le digo menú, escenas y le doy guardar. Entonces voy a Encore y aquí lo que hago es clic derecho, importar menú. Menú escenas y le doy a abrir. Entonces ya tengo mi menú. Entonces si vamos acá, pues observen ustedes que tengo este menú. Entonces donde dice escenas, lo voy a vincular. OK. Entonces ahí ya te está pegado a escenas. Ahora bien, si yo me voy acá y le doy doble clic, observen que cada uno de estos es un botón. Lo que voy a hacer yo es vincular a una serie de escenas que voy a crear en este video y que se me vinculen acá. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente lo que hago es buscar en un punto, puedo previsualizar acá. Entonces yo quiero que esta escena comience acá. Entonces le doy un marcador. Muevo la línea de tiempo hacia adelante, quiero que la otra sea acá, le doy un marcador. Muevo la línea de tiempo hacia acá y le voy a dar un marcador. Entonces estas son mis 3 escenas, porque la del inicio pues va a ser esta en este caso. Entonces si voy acá a menú y voy desde este marcador o señalo el botón de escena 1, verifico que sea el número 1 y voy a arrastrar hasta este de acá. Y observen que automáticamente en este cuadro de acá me aparece este fotograma. Lo mismo hago con esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo desde acá y vincularlo acá. Entonces observen que cada que yo vaya a poner o cada que vea el menú me van a aparecer los fotogramas. En este momento me aparecen fotogramas estáticos. ¿Cómo hago yo para que no me aparezcan estáticos sino que se me muevan? Señalo mi menú, tengo que señalar el menú. En las opciones de menú, en movimiento, le voy a decir botones de animación. Entonces él me va a reproducir una parte de video. Entonces automáticamente yo le doy clic acá, entonces me va a enviar a esta escena y me va a reproducir un videito pues ahí mientras yo decido qué escena escoger. Ahora bien, si yo no quiero que me aparezca esta imagen, sino una imagen más adelante dentro de este marcador, lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a dar clic derecho, definir fotograma de póster. Y observen que acá se me crea un marcador cuadrado, no es un marcador rectangular o con puntas, sino que es cuadrado. Entonces lo que hago es lo siguiente, él me empezaría a reproducir a partir de este punto de acá, ¿cierto?
de este puntico me empezaría a reproducir, pero lo que me va a mostrar acá en la imagen, en esta imagen de acá es donde yo ubique este marcadorcito posterior. Entonces así lo puedo hacer yo de esta manera. Entonces vamos acá a diagrama de flujos, observamos que todo esté vinculado. Le voy a decir a este video que cuando termine, la acción final sea devolvérseme al decenas. Y ya automáticamente todos estos van a hacer lo mismo. Entonces ya vamos acá a menú, le doy doble clic a menú principal. Yo debo tener algo en cuenta, que para que él me reproduzca los videitos de este menú 2, cada videito de ahí como un video, un pequeño video, debo de darle procesar. Entonces vamos acá a archivo, procesar, proyecto, y esperamos a que procese. Entonces yo voy a esperar a que procese y ya continúo. Bueno, en este caso entonces ya terminó de procesar y lo que voy a hacer es previsualizar para mirar cómo fueron o cómo resultó la creación de este menú por escenas. Entonces voy a darle acá, mostrar desde acá, me aparece mi menú de play. Si le doy play me va a reproducir el video desde el principio. Lo voy a pausar, voy a regresar a menú. Bueno, aquí me está tirando este menú, o este video me está tirando el menú de escenas. Ahorita vamos a acomodarlo. Voy a cerrar acá entonces y voy a darle clic derecho, mostrar previsualización desde acá. Si le doy escenas, observen que me lleva a este menú. Y observen que si yo pongo el cursor encima, me aparece el recuadrito para empezar. Y si le doy clic, entonces él me va a empezar a reproducir desde ese punto. Entonces observen ahí. Ahí está. Entonces si me devuelvo, me debo volver al de escenas. Entonces en este caso entonces ya tengo mi menú creado con diferentes escenas y con los recuadritos para que se me vean y que me muestre como tal. Ya tengo este menú creado entonces con diferentes escenas. Play. Lo que hago acá simplemente es que cuando él me termine, en este caso, la acción final en básico sea irse, perdón, acá, en este, la acción final sea irse a este menú de acá. Listo. Entonces ya él lo que va a hacer es tirarme a ese menú de ahí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ya van a crear su DVD. ¿Cómo lo crean? Van a la parte de acá, le dan crear, el formato es DVD, no vamos a crear Blu-ray, vamos a darle salida a, no vamos a crear ni carpeta, ni imagen DDP, sino disco, o sea, va a quemar en un sólido. Origen va a ser el proyecto actual. Si quisiéramos otro, entonces lo que hacíamos o lo que haremos es examinar. El destino en este caso es la unidad de DVD, que es esta de acá. Y si le damos a actualizar, él pues mira a ver si hay otra de pronto conectada. Velocidad de escritura va a ser 8x, número de copias solo una. Y vamos a decirle si discos regrabables de borrado automático. No, lo vamos a dejar así. Él me dice la capacidad, que en este caso es utilizado 503.4 megabytes de 4.2 gigas disponible, ¿cierto? El tamaño de mi disco normalmente es 4.7 gigabytes. El estado o el lado es solo uno. Contenido pues no vamos a tirarlo o no vamos a establecerlo. Y en esta parte de acá fue lo que yo le mostré a ustedes de las zonas. Entonces si yo quiero que sea una zona como tal, o una región, perdón, elegir una región o personalizar. En este caso me lo va a tirar para todas las regiones. Aquí ya está pues el número de copias, cuántas copias permite o quiero que permita que haga. O si no, pues lo dejo así. Y simplemente le damos crear. Él automáticamente me va a abrir la unidad de DVD, preguntando por un DVD. Lo ingreso y ya le damos crear como tal. Y ahí podemos crear nuestro DVD. De esta manera es que lo vamos a crear. Recuerden que va a ir la película o el proyecto final de medios virtuales o taller de medios, su reel, el reel o el de taller o el trabajo final de taller de medios. A ese es el que le vamos a colocar un menú de escenas y el perfil de cada uno de ustedes. Y recuerden que el fondo es una animación.